Además de del método de reducción que vimos en el video pasado para resolver circuitos eléctricos, también existen las que se conocen como las reglas de Kirchhoff o el método Kirchhoff. Este método se utiliza para circuitos que tienen combinaciones complejas o, por ejemplo, que tengan más de una fuente electromotriz, una fuente FEM o fuente de voltaje. O cuando hay demasiadas resistencias para saber exactamente cuál sería mejor reducir primero. Esas reglas no son demasiado complicadas, sin embargo es importante respetarlas y tener en cuenta las leyes de los signos en el caso de las corrientes eléctricas. La primera regla de Kirchhoff indica que en cualquier punto de unión, la suma de todas las corrientes que entran al nodo debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Es decir, en algún punto en el que existan ramificaciones de mi circuito, al considerarse como regiones o secciones que van hacia circuitos en paralelo, pues nosotros sabemos que en estas regiones la corriente se divide. Y entonces necesitamos sumar las corrientes que se dividen para dar como resultado la corriente principal. O varias corrientes que entran, la suma de varias corrientes que entran debe ser igual a la suma de varias corrientes que salen. En este ejemplo tenemos que la intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 4 y la intensidad 5 por la dirección de la flecha que se dirigen hacia el nodo se consideran intensidades entrantes, ¿no? Mientras que por la dirección de la flecha alejándose del nodo, I3 e I6 se consideran corrientes que salen o corrientes de salida. En ocasiones es complicado saber, o incluso aquí realmente no podemos saber por qué estas son de entrada y estas son de salida. Sin embargo, aun cuando esto no se sepa a priori, nosotros podemos ponerle la dirección de la flecha que queramos, respetar el signo nada más, si la flecha se dirige hacia el nodo es de entrada, si la flecha se dirige hacia alejándose del nodo es de salida, y sumar todas las entradas e igualarla todas de salida. Si por alguna razón nosotros consideramos erróneamente una corriente, por ejemplo, si I3 no fuera de salida, sino que fuera de entrada, lo vamos a descubrir al final cuando conozcamos el valor de I3, nos va a dar menos I3, ¿no? Un valor negativo. Entonces ahí vamos a darnos cuenta de que estaba al revés nuestra suposición. En este caso, por ejemplo, en los circuitos que vimos al principio, tenemos dos nodos, A y E. Estos se consideran nodos porque tenemos desviaciones o más de un camino que puede seguir la corriente después de llegar a este punto. Fíjense que las esquinas no se consideran nodo, porque aunque hay un doblez, realmente es solo un camino el que puede seguir la corriente. En este ejemplo, en el nodo A, se considera I1 como una corriente que se aleja del nodo, I2 también se considera una corriente que se aleja del nodo, pero I3 se considera en la dirección acercándose al nodo. Entonces, en este caso diríamos que la corriente que entra es I3 y tenemos que igualarlo a las corrientes que salen, que vendría siendo la suma de I1 más I2. ¿Okay? En este caso, en el segundo ejemplo también vamos a considerar el nodo A. Aquí también podemos ver cómo I1 se acerca hacia el nodo A, pero I2 e I3 se alejan del nodo A. Entonces, en este caso yo diría que I1 va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, I2 más I3. ¿Okay? Fíjense cómo acá igual se ejemplifica que I2 no cambia en la esquina porque solo cambia su dirección, pero no tiene más caminos a los cuales dirigirse, es un solo camino. ¿Okay? Además podemos ver que existen otros nodos en ambos casos, en ambos se le llama el nodo E. ¿Okay? ¿Qué pasa con el nodo E? Bueno, si seguimos la dirección de la corriente I1 llega a la esquina, dobla, pasa por esta fuente de voltaje, pasa por la resistencia 1,
pasa por la resistencia 5 y llega al nodo E. En este caso entraría al nodo E. Y 2 pasa por esta fuente de voltaje, pasa por esas resistencias y llegaría al nodo E. Mientras que I3 viene de aquí, o es decir, viene del nodo E. En este caso, en el nodo E, se diría que las corrientes que entran son I1 más I2 y esas van a igualarse a las corrientes que salen, que en este caso es I3. Fíjense cómo tomando cualquiera de los dos nodos A o E, realmente llego a exactamente la misma ecuación. Lo mismo puedo ver acá. La corriente de salida es I1 y entran I3 e I2. Es decir, que en el nodo E, yo puedo decir que I3 que entra más I2 que entra se igualan a I1 que sale. Y otra vez tengo exactamente la misma ecuación. Hay que tener cuidado nada más a la hora de plantear esta ecuación porque podríamos estar planteando ecuaciones paralelas que no nos sirven para nada o ecuaciones equivalentes que no nos van a ayudar a resolver el sistema. ¿Por qué? Porque aquí realmente lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones y recuerden que necesitamos tantas ecuaciones independientes como incógnitas tengamos en un ejercicio. Y estas ecuaciones no son independientes, son exactamente la misma ecuación. ¿Okay? En ambos casos. ¿Qué pasa con la regla de Kirchhoff número 2? Se le conoce como la regla de las espiras. Además de los puntos de separación o de bifurcación en el que la corriente se divide, podemos ver que en muchos circuitos tenemos unas fuentes de voltaje. ¿Okay? En el lado positivo recuerden que empieza está el potencial mayor, pero en el lado negativo el potencial es menor y generalmente se considera que es cero. Es decir que cuando este voltaje avanza, la corriente, y llega a una resistencia, a lo largo de una resistencia hay una pérdida de voltaje, una delta V. De manera que vamos a llamarle a este voltaje V, a este vamos a llamarle voltaje E, de manera que voltaje V es menor que voltaje A. Sigue avanzando, llega a una segunda resistencia y hay una segunda caída de voltaje. Esta segunda caída de voltaje me va a llevar a un voltaje E. Y yo sé que el voltaje V, en este caso el voltaje E es menor que el voltaje V. Si sigo el camino del voltaje E, voy a llegar al nodo negativo donde este es 0, entonces el voltaje E tiene que ser 0. Lo que me dice la regla de Kirchhoff es que lo que yo pierda de voltaje en la resistencia 1 más lo que yo pierda de voltaje en la resistencia 2 en este circuito cerrado o en esta espira tienen que igualarse a la caída de voltaje inicial o a 0. Entonces la suma de los cambios en potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada de un circuito es 0. Es decir, que toda la caída de voltaje debe igualar a la FEM original. Lo mismo podría hacer si en lugar de buscar a voltaje 2 y en lugar de doblar yo buscara el cambio hasta el voltaje C, bajara por la resistencia 3 y aquí obtendría un voltaje D. Si sigo avanzando, llego otra vez a la terminal negativa, también tengo voltaje E aquí, entonces voltaje D también tiene que ser 0. Es decir que la caída de voltaje 3 en este circuito exterior, la sumatoria de la voltaje 1 más voltaje 2 tiene que igualar a VA, a la fuente FEM original. Es decir que si sumo la fuente FEM más delta V1 más delta V3 también debe ser 0. Y no solo eso, así como existe este cuadrado cerrado o este rectángulo que llega al mismo punto, si yo empiezo en B y avanzo hacia C, bajo a D, aquí voy a tener la caída de voltaje 3. Si yo regreso a E y subo a B, aquí tengo igual una espiral cerrada.
Y aquí también la sumatoria de los voltajes debe igualarse a 0. Es decir, la caída de voltaje en B2 más la caída de voltaje en B3 debe ser 0. Fíjense cómo puedo tener, mientras yo siga un camino y llegue al mismo punto, solo tengo que tomar todas las caídas que se den a lo largo de cualquier trayectoria que me lleve al mismo punto. Y tengo varias formas. Lo único que debo tener en cuenta, al igual que cuando aplicamos las reglas de los nodos, es que es inútil aplicarlo a todos los ciclos o a todas las espiras que yo pueda encontrar. ¿Por qué? Porque también necesito ecuaciones que sean independientes. Y al tomar digamos, el ciclo total, por ejemplo, en este caso, que sería la combinación de los dos ciclos pequeños, realmente aquí solo tengo dos ecuaciones independientes y una ecuación dependiente. Esta ecuación dependiente, aplicándolo a los ejemplos que vimos al principio, aquí tengo la posibilidad, por ejemplo, puedo empezar aquí donde está el I1 en A y puedo ver cómo hay un camino que me regresa a través de A, B, D y E al principio. Entonces aquí tengo la posibilidad de hacer una sumatoria de voltajes que igualen a 0. Empezando en A y siguiendo la trayectoria de I2, también puedo generar una espira. También aquí la sumatoria de voltajes tiene que igualarse a 0. Y además, si en lugar de doblar en E yo siguiera derecho, empezando en A, tengo la posibilidad de obtener un tercer ciclo que me lleva al principio, una tercera espira, donde también podría decir que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Como ya les dije, realmente solo tengo dos ecuaciones independientes porque la última espira puede generarse a partir de una combinación de las otras dos. En el siguiente caso, también puedo generar una espira interior, una segunda espira interior siguiendo I3 o una espira externa. En cualquiera de los tres casos, la sumatoria de los voltajes tiene que ser 0. Sin embargo, de nueva cuenta, solo dos me sirven porque la tercera es combinación de las otras dos. Además de esas reglas, hay algunas consideraciones para hacer al aplicarlas. Primero tenemos que asignar símbolos y direcciones a las corrientes en todas las ramas del circuito. Acuérdense que si un circuito está continuo es una sola intensidad, pero apenas haya una bifurcación, unión, necesitamos designar nuevas variables para las nuevas intensidades. No hay que preocuparnos mucho por qué dirección tiene una corriente, puesto que la magnitud siempre será correcta y si nos da negativa solo significará que la tomamos al revés de cómo es en realidad. Cuando aplicamos la regla de la malla, debemos elegir una dirección para recorrer la malla y ser consistente. O vamos en el sentido de las manecillas de reloj o en el sentido contrario. No importa cuál de las dos escojamos, pero una vez que elijamos una, tenemos que mantenernos en esa dirección. ¿Ok? No vale hacer una parte de la malla en esta dirección y la siguiente en dirección contraria. Eso está mal. Ahorita vamos a verlo con un poco más claro con los ejemplos. Y conforme recorremos la malla, necesitamos registrar las caídas y subidas de voltaje de acuerdo con las siguientes reglas. Acuérdense que aquí vamos a aplicar la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Si un resistor se recorre en la dirección de la corriente, el cambio del potencial eléctrico a través del resistor es negativo. Es decir, vamos a caer o va a caer el voltaje si la corriente va en la misma dirección en la que nosotros estamos
haciendo la espira. Sin embargo, si nos encontramos que la corriente va en el sentido opuesto al que nosotros estamos recorriendo el circuito, pues el cambio de potencial va a ser positivo, es decir, va a haber un incremento en el voltaje al pasar por una resistencia cuya intensidad vaya en sentido contrario. Y ahora vamos a ver un poquito más claro. Si una fuente de FEM se recorre en la dirección de la FEM, es decir, de negativo a positivo, el cambio de potencial es positivo. Es decir, si vamos como que en la dirección de la batería, acuérdense que la batería va a entregar carga a partir de la terminal positiva. Entonces, si recorremos en esta dirección las FEM, el potencial va a ser positivo. Pero si por el contrario lo recorremos en el sentido contrario, es decir, de positivo a negativo, necesitamos incluir un signo menos en el cambio de potencial. Ahora lo vamos a dejar más claro con los ejemplos. Y bueno, aquí está la bibliografía para que revisen y vamos a los ejemplos.